Bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Netafim, esta vez para hablar del riego enterrado. Y justamente porque vivimos en un país con sequías prolongadas, donde producir fruta, mayor fruta y de mayor calidad, parece un desafío enorme. Pero existe una forma de hacerlo ahorrando agua y facilitando cada labor agrícola, el riego enterrado. Hoy vamos a descubrir cómo esta tecnología y la mecanización están cambiando la fruticultura. Si eres productor, asesor o simplemente te interesa el futuro de la agricultura, bueno, este episodio es para ti. Y para hablar de esto, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos con nosotros a Mónica Castillo. Ella es jefa de Desarrollo Técnico y Servicios de Netafim Chile. Tenemos a su lado a Mauricio Zúñiga, gerente técnico para Latinoamérica de Agromillora. Agromillora Group es un vivero internacional de origen español con 12 filiales en el mundo y 40 años de experiencia y con 28 años en Chile. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Y tenemos a su lado a don Claudio Vázquez, gerente comercial de Netafim Chile, para conversar, como les decía, de riego enterrado. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar, me gustaría que Mauricio, nuestro invitado especial del día de hoy, nos cuente un poco más sobre él, ¿verdad? Sobre este trabajo, digamos, a propósito de la fruticultura. Y vamos a ir, digamos, durante el programa viendo algunas preguntas, ¿no? Y desarrollando algunos temas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a comentar lo que estoy haciendo o que estamos haciendo en Chile con respecto a la automatización y mecanización en la agricultura. Estoy hace más de 15 años en Agromillora y lo que estamos hoy día trabajando es poder hacer fruticultura más tecnológica, con formaciones mecánicas, hacer más con menos, que es un poco lo que vamos a hablar hoy día. Y poder automatizar labores, sobre todo en cultivos agroindustriales como el olivo, como los ciruelos, como los almendros, y creemos que en toda la fruticultura va en la línea de hacer más líneas de plantación, aumentar los metros lineales productivos para ser más eficientes. Eso es lo que estamos trabajando en Latinoamérica hoy día. Perfecto. Y para entrar en este tema, ¿verdad? Podríamos hacer una breve introducción para los que no saben a propósito de este tema, ¿verdad? El gotero enterrado, o SDI que le llamamos nosotros, el Surface Drip Irrigation, ¿verdad? Es un sistema en el que las líneas de riego se instalan, ¿verdad?, bajo la superficie del suelo, entregando agua y nutrientes directamente en la zona radicular. Esto mejora, por supuesto, la eficiencia hídrica y reduce la evaporación, optimizando también la nutrición de las plantas, ¿verdad? Después de esta breve definición, partamos con Mónica, ¿verdad? ¿Cómo podrías definir, por tu parte, el riego por goteo enterrado? ¿Y cuáles dirías tú que son las principales ventajas frente al riego superficial? Creo que hiciste una súper buena definición del riego enterrado porque muy breve, básicamente eso es. El riego enterrado yo lo veo como el riego por goteo 2.0. Es la mejora del riego superficial. Y consiste básicamente en eso, en enterrar las líneas de goteo y aplicar el agua de manera eficiente en la zona de raíces activas. Y con eso lograr una mayor eficiencia en el uso de agua porque tenemos ahorros porque no tenemos pérdida por evaporación, no tenemos pérdidas por escurrimiento. Aplicamos también los fertilizantes en la zona de raíces, entonces aplicamos una menor cantidad de fertilizantes, sobre todo pensando en los fertilizantes que son más móviles y que de repente se lixivian en el suelo. Tenemos menos aplicación de herbicidas, porque como tenemos la superficie del suelo seca, las malezas tienen una menor oportunidad de emerger, de germinar. Entonces todas estas ventajas que tiene el riego enterrado hace que sea una práctica mucho más limpia y mucho más sostenible ecológicamente hablando. Perfecto. Y don Claudio, desde su perspectiva comercial, ¿verdad?, y estratégica, ¿por qué crees que es una solución clave para la agricultura chilena de hoy? Bueno, como usted dijo en la introducción, estamos en un país que está fuertemente afectado permanentemente por temas de sequía, a pesar de que hoy día estamos esperando una tormenta y con mucha lluvia en casi todo el territorio, pero
lo normal y lo que está pasando es que esto tienda a sequía permanente y Chile está entre los países que van a ser más afectados por eso por el tema de cambio climático de aquí a unos 20, 30 años más. Entonces, si buscamos opciones de que hagan más eficiente el riego o el uso del agua, claramente el riego enterrado o SDI es una de esas mejoras tecnológicas que debemos empezar a ocupar con mucho mayor fuerza. Perfecto. Y Mauricio, en este caso, usted viene trabajando fuertemente en lo que es la mecanización también. ¿Cómo conectamos esto del riego enterrado con su visión de los huertos mecanizados y sostenibles? Bueno, nosotros tenemos una sigla que llamamos SES, que son Soluciones Eficientes y Sostenibles en la Agricultura. Y bueno, el riego enterrado también va alineado con lo que nosotros estamos promoviendo, que es sistemas mucho más mecanizables, porque la mano de obra se hace cada vez más cara, mucho más compleja de contratar y los números, digamos, a veces cuando son commodities, como la ciruela, los olivos, los almendros, que son precios internacionales y a veces están muy bajos, el que persiste, digamos, el que flota, digamos, en la línea de flotación para poder ser rentable son los sistemas que gastan menos. Y lo que decía Claudio es importante porque en el fondo estás ocupando menos recursos, menos input, por ejemplo, menos energía, menos agua, y vas buscando la forma de ir ahorrando recursos con mecanización y con estos sistemas que ustedes están promoviendo para poder buscar mayor rentabilidad también en los cultivos. Perfecto. Y Mónica, yendo un poco más práctico, ¿qué impacto real tiene este sistema de ahorro de agua en el control de malezas y en la calidad de la fruta también? A ver, esto tiene impactos directos principalmente en lo que te decía, el ahorro de agua, porque no tienes estas ineficiencias asociadas al riego superficial. Lo que te mencioné también de las malezas, que hay una menor aplicación de herbicidas porque las malezas no tienen oportunidad de emerger. Y si bien en la calidad de la fruta nosotros no hemos medido si hay diferencias o no, hay factores que hace que nos hace suponer que la calidad de fruta es mejor porque tienes una aplicación constante de agua en la zona donde te interesa. Entonces los árboles básicamente no se estresan. Y al no estresarse pueden producir una fruta de mayor calidad y de mayor calibre también. Perfecto. Mauricio, en los frutales mayores y berries en los que trabaja, ¿qué mejoras ha visto el implementar el riego enterrado? Bueno, el principal objetivo también, como lo estamos hablando acá, es ahorrar agua, ahorrar energía. En general, a veces sobreregamos los cultivos hoy día con los sistemas de alta densidad que estamos desarrollando nosotros en distintos frutales y creemos que toda la fruticultura en general va a ir en alta densidad a hacer más metros cúbicos lineales, matemáticamente hectáreas más productivas. Si ya estamos ahorrando en mecanización, en mano de obra, en poda, hoy día si agregamos el tema energético y el aprovechamiento correcto del agua, creemos que vamos a tener huertos mucho más eficientes y mucho más resilientes en el sentido de poder pasar, digamos, momentos históricos, digamos, de bajas de precio, que lo hemos vivido en general en todos los frutales, para poder ser rentable. Creemos que ahí va la línea, es hacer más con menos, un poco el concepto que también tenemos, y aquí ustedes están muy, muy claros en el tema del agua. Sí, de hecho, nuestro lema. Sí. Sí. No lo sabía, esto no estaba preparado. Grow more with less. De hecho, sí, hacer más con menos. Sí, nosotros también tenemos no lo tenemos patentado, así que ustedes no ganaron. No nos copien. Pero Oye, Mauricio, es la lógica. Ahí tomando un poco, ¿cuál es la tendencia hoy día a los huertos, a las distancias de plantaciones? ¿Cuáles son las tendencias en las que ustedes están trabajando, digamos, que hoy día? ¿Cómo ves los huertos en el futuro? Mira, nosotros hoy día, en contexto, Chile es uno de los principales exportadores de ciruela del mundo y hoy día hemos logrado que con una idea de nosotros, de Chile, de poder cambiar el sistema de producción. Hoy día de pasar de 500, de 600 árboles por hectárea a más de 2.000 árboles por hectárea, haciendo murallas frutales, replicando a las viñas, replicando lo que estamos haciendo hace más de 30 años con los olivos. Y en el fondo es mecanizar y automatizar las labores para poder gastar menos, ser más productivo, eficiencia de las aplicaciones, bajar la huella de carbono, ocupar menos energía y también hacer la mecanización total, porque los oficios como por ejemplo los podadores son oficios que se van acabando cada día, no se van traspasando de generación en generación y hoy día lo que hay que buscar es una agricultura pragmática, simple y eficiente y rentable. En eso estamos.
Perfecto. Bueno, a propósito de lo que usted acaba de mencionar, me gustaría que habláramos un poco más de los huertos 2D, partiendo por definir qué son los huertos 2D, ¿verdad? Y qué relación tiene la automatización también en esto. Bueno, los huertos 2D son huertos en 2 dimensiones. Si uno hace un poquito, bueno, todavía hay huertos en 3 dimensiones que llamamos nosotros, son huertos mucho más voluminosos, mucho más grandes, y estos huertos 2D corresponden a huertos que son tipo paredes, murallas frutales, para ser más eficiente y matemáticamente tener más líneas, más metros cúbicos o más metros lineales productivos. Y aquí también es importante, con árboles con menos canopia, con menos estructura vegetal, tienden a regarse menos, y aquí el riego enterrado hace un factor principal, digamos, para ahorrar agua y energía. Aquí hay otra pregunta que tal vez nos podría ir facilitando un poco en términos de concepto, de tecnicismo, y como para que toda la audiencia que nos puede escuchar, incluso trabajadores de Netafim que siguen este podcast, ¿cuál es la diferencia a la hora de instalar un sistema de SDI de riego enterrado o digamos, un huerto mecanizado con uno tradicional? A ver, la principal diferencia es el enterrado de las líneas, que se hace con una máquina especial. Se hace con una máquina que va enterrando la línea, y que se tienen que colocar antes de las tuberías, a diferencia de un riego tradicional. Pero fuera de eso, no existe mayor diferencia. Las diferencias son principalmente entre un riego enterrado y uno tradicional, es en el manejo. Si bien los dos tienen que tener mantenciones, es mucho más importante en el caso del riego enterrado. Para evitar que se nos tapen los goteros. También hablando un poco, tomando el tema de la mecanización, el riego enterrado ayuda mucho a los cultivos mecanizados. Principalmente su foco es ese. Nosotros lo hemos querido desarrollar principalmente en ese aspecto. Pensando en frutales que tienen la cosecha mecanizada, y como bien decía Mauricio, que hoy día el tema de los trabajadores es cada vez más escaso, la mano de obra es más cara, es más escasa. Cuando tú tienes huertos que tienes cosecha mecanizada, tienes que mover las líneas de riego cada vez que vas a cosechar. Eso con el riego enterrado hoy día no existe. Entonces, de cierta manera, se paga el sistema un poco pensando en esos ahorros operativos que tienen. Entonces, más que las diferencias en la instalación, hay diferencias operativas que son súper importantes en el transcurso de todo el proyecto. Perfecto. Y Mauricio, ahí me gustaría, a propósito de proyectos, ¿no? ¿Hay un proyecto de ciruelo? Sí, ¿verdad? Hoy día tenemos alrededor de yo creo que unas 250 hectáreas plantadas, que es poco en realidad. El ciruelo de Ayane es un cultivo muy emblemático y muy tradicional en nuestro país, pero hay empresas grandes como, por ejemplo, Frutexa o las mismas Agrícola Sutil, que son gente muy importante en el tema de la ciruela, han optado por estos sistemas. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque hay gente que sabe de ciruela y está mirando con una mirada al futuro de estos nuevos proyectos. Y no sé si lo tocamos aquí o lo tocamos hace un rato. El tema de obviamente, cuando tú pones más plantas por hectárea, los costos, digamos, de inversión inicial son mucho más altos, pero en la parte operacional, en los ahorros, digamos, en poda, en agua, en energía, finalmente van haciendo la operación mucho más económica, mucho más rentable. Aquí no se trata de producir quién produce más, sino al final es cuánta plata le queda al agricultor en el bolsillo. Eso es muy importante y lo tenemos muy claro nosotros. ¿Y ustedes qué resultados han visto en esto? La verdad que muy positivo, porque hemos bajado, por ejemplo, con datos duros. Hay una empresa que se llama Agrícola Cunculén en Talca que tiene 57 hectáreas. Ellos ya tienen 200 hectáreas de ciruelo tradicional, y solamente en 2 ítems, por ejemplo, entre poda y cosecha mecánica, se han ahorrado casi $1.800 por hectárea. Y falta todavía muchos ítems: agua, energía, aplicaciones, ingredientes activos, productos químicos, que yo creo que probablemente lleguemos a los $2.500 de ahorro por hectárea, y eso hace la diferencia cuando las plantas, cuando las frutas baja el precio. Eso hace la diferencia de quién sobrevive, de quién prevalece y quién no dentro del negocio. Eso es muy, muy importante. Mónica, y en este caso, ¿tú conoces algún caso de éxito a propósito, muy similar a lo que hablaba recién Mauricio, que desde la mirada de Netafim te ha tocado ver algún caso de éxito donde la diferencia y el rendimiento, digamos, se note? O sea,
el rendimiento, digamos, del cultivo y la sanidad? Mira, nosotros como área técnica y área agronómica hemos acompañado varios proyectos, tenemos más de un caso de éxito y yo creo que eso hay que evaluarlo según el tipo de cultivo. No es lo mismo el caso de los frutales que cultivos quizás más extensivos como la alfalfa, el maíz. En frutales nosotros hemos logrado medir hasta un 18% de ahorro en agua, haciendo ensayos durante 3 temporadas. Eso en uva. Hemos tenido muy buenas experiencias en nogales, donde ha disminuido considerablemente la germinación de malezas, donde tenemos huertos más limpios y donde también se han visto algunos ahorros de agua. Pero cuando lo llevas a la alfalfa, a cultivos más extensivos, los ahorros de agua son mucho mayores. ¿Por qué? Porque la forma de regar esos cultivos tiene mucha ineficiencia. O son riegos por tendido, o quizás es un riego a lo mejor que tiene una mayor eficiencia como en la aspersión, pero que no llega a la eficiencia del goteo. Entonces ahí tú puedes tener diferencia en la aplicación del agua de un 40%, que es mucho más grande. Además de las ventajas en la mecanización. Cuando tú haces un corte, por ejemplo, la alfalfa, tienes que esperar que el suelo se seque para entrar con maquinaria. En este caso, el suelo ya está seco, entonces no tienes que esperar. Como no tienes que esperar que el suelo se seque, la planta no se estresa. Entonces cosechas una planta de mayor calidad y cosechas una planta libre de maleza. Y esa recuperación más rápida de la planta te da una oportunidad de al menos un corte más en el año, además de los mayores rendimientos. Nosotros hemos hecho testimoniales también que tenemos en YouTube, por ejemplo, de una experiencia muy buena que tuvimos en Agrícola El Tangue, en la 4ª región, así si lo quieren revisar en nuestras redes. Importante, en nuestro YouTube, acuérdense, en Netafim Chile. Sí, ahí está el testimonio de un agricultor que cuenta su experiencia y su satisfacción con el riego enterrado. Perfecto. Voy ahora a Mauricio. En relación a esto que hablamos de la fruticultura chilena, ¿cómo se visualiza en 10 años más esto de la mecanización y la sostenibilidad? Bueno, nosotros siempre tenemos reuniones de directorio y evaluamos 5, 6 o 10 años qué va a pasar en el futuro. Nosotros, como les decía, estamos muy conscientes de la intensificación de la agricultura. Necesariamente hay que tener huertos más bajos para fruta de exportación, por ejemplo, no necesariamente para cosechas mecánicas, sino para cosechas peatonales sin escalera. O sea, podemos aumentar el universo de personas de más edad, por ejemplo, que estén sin problemas de salud y poder cosechar manzanas, poder cosechar cerezas o poder cosechar ciruelas de exportación con huertos que no superen los 2,20 metros de altura. Nosotros pensamos que esa es la agricultura del futuro, intensificación y claro, aquí también va el agua de por medio, pero aquí tenemos todos que trabajar en conjunto para poder buscando. En general somos muy tradicionalistas, los asesores, los grandes agricultores, cuesta dar el siguiente paso, pero aquí hay que todos, los viveros también tenemos que trabajar en eso para hacer plantas más económicas también, porque estamos casi quintuplicando la cantidad de plantas por hectárea. Entonces, si bien, como dije hace un rato, la inversión inicial es más alta, pero claro, hay un montón de ahorros en la operación que hacen que el negocio sea mucho más rentable, entrada en producción mucho más tempranas, que hacen que el payback de la inversión sea mucho más temprano y eso los inversionistas o los comerciales lo aprecian mucho, sobre todo los fondos de inversión que quieren invertir en fruticultura. Bueno, y hablando de lo comercial, justamente mi pregunta para don Claudio es a propósito de, viendo el tema platas y cómo se ha ido moviendo todo esto, ¿cómo usted piensa que esto va a predominar en el tiempo, verdad? A propósito de estos 10 años que veíamos con Mauricio, ¿qué tecnología y qué automatización es la que usted piensa que en adelante va a predominar este tipo de riego? Bueno, yo creo que en el futuro hay varias tecnologías que deberían y que han ido empezando a tomando un desarrollo, una importancia fundamental.
Una de ellas el riego enterrado, ¿no? Por ahí mencionaban, en Chile deben haber unas 3.000, 3.500 hectáreas de riego enterrado ya en distintos cultivos, en alfalfa, en nueva mesa, en nueva vinífera, en nogales, en almendro, en ciruelo, etcétera. Y por lo tanto claramente eso va a seguir, va a ir increciendo y seguramente no... la gente va a entender cuáles son las economías y las eficiencias que se logran con esa tecnología. Otra tecnología que también debería estar fuerte en el desarrollo y que la hemos visto en los últimos 2-3 años es el tema contra la mitigación o control de helada, ¿no es cierto? La automatización, el sistema de controladores, el poder controlar el monitoreo, los equipos de riego, las válvulas, los sistemas de fertirrigación, conectarse a estaciones meteorológicas, etcétera. El monitoreo de humedad, ya sea en el suelo directamente, midiendo humedad de suelo, o por ahí estamos trabajando nosotros también en monitoreo de humedad en el tallo, es decir, un monitoreo de humedad dentro de la planta. Eso hoy día todavía no existe, pero seguramente ya en unos 2-3 años más lo vamos a tener implementado en Chile, y por lo tanto es otra tecnología que va a aportar a esta eficiencia. En lo que dice Mauricio, de estas paredes, estos huertos 2D, ¿no es cierto?, donde la inversión inicial es mucho más alta, también en el riego por goteo, pero sin duda, también como él decía, lo operacional es lo que nos va a traer, y el resultado en producción, en cantidad, en calidad, es lo que nos va a traer el beneficio futuro. Yo creo que esas básicamente son las tecnologías que deberían predominar, y no solo en el agro. Y aquí quiero agregar que en lo cotidiano, en lo que vemos en el día a día, en las calles muchas veces vemos que las carreteras están llenas de líneas de riego que están todas cortadas y que duraron la instalación del riego, y eso fue todo. Pero si nosotros colocamos jardines en todo lo que es landscape, paisajismo, ¿no es cierto?, con riego enterrado, es una tecnología que nos podría ayudar también a cooperar contra el cambio climático. Eso es básicamente lo que estoy viendo. No, perfecto. Súper completo. Y bueno, ahora pasando a otra parte, les quiero contar que nosotros abrimos un espacio para preguntas en nuestro Instagram, @netafimchile, nos pueden buscar en Instagram, y se abrió el espacio en verdad para que las personas hicieran preguntas a propósito de riego enterrado, y hay 3 preguntas que se destacaron en esto y me gustaría que me pudieran ayudar a responderlas. ¿Ya? La primera pregunta dice: ¿a qué profundidad se deben enterrar las líneas de riego, Mónica? Eso va a depender un poco, 1, del tipo de suelo, y 2, del cultivo, de tu objetivo. Nosotros tenemos experiencia con 20-40 centímetros. Desde los 20. Sí, desde los 20, que nos ha funcionado súper bien. Ahora, también se puede hacer un tapado de línea superficial, de línea de pared delgada, no sé, en el caso del tomate, por ejemplo, para que la línea no se mueva. Entonces va a depender de hecho, eso te iba a preguntar, objetivo. ¿Cuáles son esos? ¿A qué están regando, digamos, a 20 y qué se está regando, por ejemplo, a 40? Por ejemplo, un tapado muy superficial, hortalizas como el tomate industrial, y donde el maíz, sí, pero el maíz también es un poco más profundo, semillero, donde tu objetivo es principalmente que la línea no se mueva. A 20-25 centímetros ya lo vemos un poco más en frutales, 30 centímetros, y 40 centímetros en alfalfa. Esto siempre va a depender del tipo de suelo. No es lo mismo tener un suelo arenoso que un suelo arcilloso, donde el bulbo de mojamiento se va a comportar de distintas formas. En un suelo arenoso el bulbo de mojamiento va a tender a ser más alargado. En un suelo que tiene un poco más de contenido de arcilla, el bulbo va a tender a ser más horizontal y va a subir más también la humedad del suelo hacia la superficie. Entonces, cada caso se debe estudiar. No hay una receta mágica. No es que digamos ya, este cultivo, esta profundidad. No. Es muy importante asesorarse por expertos, por personas que tengan experiencia en riego enterrado, que te puedan decir, ya, mira, este es el gotero que tienes que ocupar, este es el caudal que tienes que ocupar, y a esta distancia tienes que manejar las líneas. Nosotros en Netafim hacemos todo ese acompañamiento con nuestros clientes. Previo al proyecto, vamos a terreno, vemos calicata, vemos el suelo,
y los acompañamos con estas definiciones que finalmente determinan el éxito del proyecto. Perfecto. Me encantó. Vamos a hacer que la gente también nos escriba, ¿no es verdad? Tu correo lo vamos a poner en un GC, a ver si te pueden contactar y hacer las preguntas de rigor. Nosotros felices. Tú ya dijiste que había que preguntar. Antes de que hagan la otra pregunta, quería complementar porque el tema de la alta densidad o los sistemas 2D se basan también en portainjertos de bajo vigor. O sea, tú no puedes hacer, o sea, sí se puede, pero es más difícil hacer un sistema en 2D con portainjertos o variedades muy vigorosas. O sea, esto va también de la mano de la genética. Tú para poder lograr murallas frutales eficientes necesitas también portainjertos de bajo vigor y variedades que no sean tan vigorosas para poder lograr este sistema que sea mucho más fácil de manejar. Perfecto. Importante eso. Segunda pregunta. ¿Cuánto más costoso es un riego enterrado versus riego superficial? Yo creo que aquí don Claudio podría contestarnos. Eso lo preguntan ¿Por qué siempre siempre. me tocan ese tipo de No preguntas? como- Eso lo preguntan siempre. Yo también he escuchado eso. Yo creo que esto iba a ser una ¿Cuánto cotización. cuesta eso? Como La persona que nos escribió en Siempre. Instagram, yo creo que estuvo a punto de decir, Tienes que disfrutar la experiencia más que... costo unitario. Pero yo creo que sería importante porque, y también qué productos nosotros tenemos desde Netafim para ambos casos y cómo también se genera esa diferencia. Creo que igual es importante aclararlo. Mira, para ser así lo más concreto posible, un 10 a 15% más es la implementación de un riego por goteo enterrado versus un riego por goteo superficial. Ahora ahí hay montones de variables y va a depender de las líneas, si usamos goteros regulares, goteros autocompensados. En el caso del riego enterrado tiene que ser con goteros autocompensados, antisifón y ojalá con tecnología que vaya en contra del desarrollo o crecimiento de raíces. En este caso nosotros tenemos Unirame ASXR, Dreamlet ASXR que son antisifón, es decir, que no succionan cuando el riego se corta, no succionan tierra, digamos, para evitar el taponamiento, y con cobre además para evitar con el efecto biocía el crecimiento de raíces al interior del gotero. Si bien efectivamente puede ser un poco más costosa la entrada, ¿no es cierto?, a la fiesta, en este caso, pero en lo operacional más adelante vamos a ver muchos beneficios porque vamos a estar teniendo un ahorro de agua, un ahorro fertilizante, un ahorro energético, como ya han mencionado por acá, y incluso en el mantenimiento, yo diría que los mantenimientos, si bien pueden tomar mayor relevancia porque a veces no estamos viendo directamente que un gotero no está goteando, creo que los mantenimientos se tienen que hacer igual en ambos sistemas, porque hoy día vemos y existen antecedentes que al año 7 los sistemas que se implementaron con 95% de uniformidad, que es lo que pide incluso la ley de riego, ya al año 7 tienen un 75%, o sea, estamos teniendo una uniformidad muy baja, que eso se refleja en la producción y tampoco le vamos a estar sacando mucho provecho, como decía Mauricio, a esta mayor producción que podemos tener con huertos 2D. Por lo tanto, la mantención también es clave, pero en ambos sistemas. Yo creo que ahí no hay un costo adicional. Así que eso básicamente. Mónica, ¿querías agregar algo? No, lo mismo que decía Claudio, que muchas veces los agricultores se asustan pensando que tienen que tener mayor mantención en el riego subterráneo. Sí, hay algunas prácticas, a lo mejor hacer más descole de la línea colector, preocuparnos de tener una válvula de lavado al final, hacer ese tipo de revisiones, pero no es muy distinto al riego superficial, porque tal Y son como cosas decía, que también deberían hacer en el riego superficial. Exacto. O sea, el descole automático también deberían hacerlo en el riego tecnificado superficial, digamos. exactamente, porque una baja en el mantenimiento sin duda siempre va a afectar las líneas de riego, estén enterradas o estén en superficie. Así es. Y eso va a afectar finalmente la producción. Hoy tenemos válvulas de lavado, por si acaso, válvulas de descole para vender, así que también nos pueden escribir. Voy a dejar aquí mi Sí, correo eso porque es también me cierto. pueden escribir. Y bueno, y pasando a la otra pregunta que tiene mucha relación con lo que estás hablando, y tal vez aquí me puedes ayudar también, Mónica. Y una persona dice, ¿cómo sé que no se me taparon los goteros y el riego sigue funcionando? Porque claro, está enterrado, entonces... ¿Cómo yo está completamente relacionado. Lo principal es preocuparme de la mantención, de tener un buen diseño de riego, que tener válvulas de aire que funcionen bien. A lo mejor colocar algunas más en el sistema de manera que cuando el sistema se corte y el agua se empiece a drenar, entre aire por otros lados y no por los Yo creo que esta goteros. persona
quería saber si está funcionando. No lo ha hecho. No ha hecho todo eso que tú dices. Sí, entonces, pero el foco primero es evitemos que pase. Evitemos que pase. Y segundo, hoy día existen las tecnologías para que yo sepa cuándo estamos regando y cuándo no. Los sensores de humedad de suelo que comentaba Claudio, que se pueden colocar en lugares estratégicos, a lo mejor en lugares más críticos del campo, de manera que yo sepa si estamos regando o no. Las lecturas del caudalímetro. Hoy día nosotros contamos con tecnología, incluso acá en Netafim tenemos una plataforma que se llama Growthfit, que puede hacer el monitoreo completo del campo, desde los sensores de humedad de suelo hasta la lectura de caudalímetros en la línea y lecturas de caudalímetros en la caseta que te indican si está saliendo más agua o menos agua. La tecnología está y hay que ocuparla. Y de esa manera nos podemos asegurar si estamos aplicando el agua que está por diseño o estamos aplicando menos. Mira, nosotros hemos hecho una investigación con la Universidad de Concepción con el profesor Arturo Calderón, que le envío un saludo, respecto a que una pregunta que hicimos hace unos años atrás, que cuando tú tienes líneas delgadas o líneas frutales delgadas, debería haber un ahorro. Y efectivamente lo hay. Nosotros hoy día comprobamos científicamente con el profesor Arturo Calderón de la Universidad de Concepción de que hay un ahorro al menos de 30%, incluso con riego tradicional. Entonces, si tú además le agregas un riego enterrado, probablemente lleguemos a valores mucho mayores. Entonces eso es muy relevante. O sea, nosotros nos explicaba, imagínate, tú ahorras 35, un 40% de riego, significa tener 30 o 40 hectáreas más si tuviera el agua, digamos, limitada. Entonces es muy importante y hoy día hemos trabajado con la investigación para poder demostrar que efectivamente los sistemas en seto, y si le agregamos además también los riegos enterrados, el ahorro va a ser considerable. Muy importante eso, porque además se agrega con que la teoría habla de un ahorro de un 15, un 30% más o menos en pasar de un riego tecnificado superficial a un riego enterrado. Por lo tanto, si a lo que ya mencionas con los sistemas de ustedes de conducción y todo, ya el ahorro es bastante significativo. Así que importante. No, muy importante. Y bueno, para terminar el capítulo del día de hoy, me gustaría ahí que cada uno me pudiera ayudar con un consejo para algún productor que esté considerando, digamos, dar este salto hacia un huerto con riego enterrado. Uno podría, digamos, dar algún empujoncito, algún consejo para poder lograrlo, o volviendo a lo mejor hablar de una o dos ventajas que tiene el riego enterrado por sobre superficial. Yo creo que primero, el primer consejo que les daría yo es no lo vean como un costo, véanlo como una inversión. Como bien lo mencionaba Claudio, esto a la larga puede que incluso sea menos costoso. Como dijo, la entrada al baile cuesta un poco más porque tenemos que tener una mayor tecnología en las líneas. Pero viene con cover. Eso iba a decir yo. A veces la entrada es más cara, pero porque trae cover, claro. Pero trae cover. Pero con los ahorros que tienes en fertilizantes, en herbicida, en mano de obra, en el caso de que tengas que mover las líneas o los regadores, en el caso de la alfalfa, por ejemplo, que hoy día es mucho más difícil encontrar regadores, se paga en el tiempo absolutamente. Y yo creo que en un corto periodo. Y lo segundo es que se asesoren por gente con experiencia en riego enterrado. No es lo mismo diseñar un riego superficial que un riego enterrado. Tiene algunas dificultades técnicas que hay que considerar. Entonces que se asesoren con personas que tengan experiencia y que tengan proyectos de este tipo. Perfecto. Mauricio, ¿algún consejo que te gustaría compartir? Bueno, la agricultura va avanzando mucho. Estos sistemas en 2D que nosotros estamos promoviendo también está pensado también en que en el futuro, al corto plazo, van a haber hoy día hay drones. No sé si han visto en YouTube drones cosechando manzanas. Si bien son lentos hoy día, pero en pocos años más van a ser rápidos y probablemente haya robots para cosechar fruta. Y la mejor forma de cosechar fruta hoy día es tener murallas frutales donde la fruta expuesta
para que se pueda regar bien, se pueda fertilizar bien, se pueda acceder también rápidamente a la fruta. Y aquí todos estamos trabajando en poder modificar, digamos, la agricultura, pensando en como dijimos al inicio, de hacer más con menos. Eso es lo más importante que yo veo. Perfecto, don Claudio. Bueno, decir que uno de los costos más importantes y más relevantes que ha ido encareciendo mucho de la producción tiene que ver con la mano de obra. Y todos estos sistemas que ha desarrollado, que promueve Agromillora, de la mano de este riego enterrado que nosotros también estamos impulsando, tiene que ver con un ahorro en costo, pensando en mecanización, un ahorro en costo y una baja de mano de obra. Yo creo que la gente que está considerando partir con un proyecto nuevo desde cero en riego enterrado, perfecto, excelente, pero también considerar la reposición, el cambio. Aquellos que tienen hoy día sistemas, se pueden hacer diagnósticos perfectamente de sistemas que están ya regando con 70, con uniformidades muy bajas de las que partieron y que están pensando en hacer cambios. Ya hemos hecho cambios incluso en Nueva Mesa, por ahí lo decía Mónica, ¿no es cierto?, con ahorros al año 2 de 18%. O sea, tener un ahorro al año 2 de 18% sin afectar la producción en una mesa de 8 años, o sea, quiere decir que tú puedes hacer los cambios perfectamente. Por lo tanto, si también puedes reponer con riego enterrado y empezar a pensar que puedes ahorrar agua y mañana también labores. Una labor, por ejemplo, en Avellanos, de retirar y mover las líneas, cuesta $200, $250. Solo mover las líneas. Saca la cuenta cuántas veces tienes que mover las líneas y vas a ver que este ahorro, solo por ese efecto, ya te paga el riego al año 2 o 3, digamos, está este mayor costo de entrada. Así que yo creo que considérenlo, la tecnología existe, solo hay que usarla. Maravilloso. Y bueno, con esto el cierre perfecto para decir que efectivamente el riego enterrado, digamos, es una innovación que ya está y que nos invita, digamos, a pensar a largo plazo. Sobre todo pensando en el tema del agua, ¿verdad? Cómo finalmente optimizamos este recurso, que cada vez más escaso también. Además. Y bueno, quiero darle las gracias a Mauricio por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es importante que la industria se una aquí, todos los actores, riego, viveros, agricultores y la academia también, para poder desarrollar la fruticultura del futuro. Muchas gracias. Y don Claudio, Mónica, muchas gracias otra vez por estar acá y por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a todos, Mauricio. Muchas gracias. Y por la recuerden invitación. seguirnos en YouTube, estamos como NetaFilm Chile, en Instagram también, @NetaFilm Chile, en Facebook, y nuestra página www.netafilm.cl. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao. Chao.